Ok, entonces vamos a poner el siguiente paso, que como todavía no estamos tan familiarizados con el idioma, pues vamos a tener la opción de elegir el idioma. Eh, para esta tarea, pues lo único que hacemos es, hay una opción que dice Huximi Kunapi. Entonces, en esta opción le hacemos clic. Luego hay idiomas, tipos de letras, como un poco para modificar la interfaz. Entonces, aquí escogemos presentación, porque es el idioma de la es el idioma en el que se va a presentar el contenido. Y luego elegimos el idioma de nuestra preferencia. Entonces puedes escoger Nasimi, inglés, español y todos los otros idiomas también. Entonces, puedes cambiarlo al español si quieren por este momento, pero todas las diapositivas las he hecho con el idioma quechua. eh, Así que se puede hacer ambas cosas. Y vamos a ver. Entonces, el siguiente ejercicio es cambiar el idioma, ¿vale? Se puede, como cambiamos al español y también lo podemos cambiar otra vez al quechua. O sea, no hay ningún problema con él. Vamos a ver. Aquí. Perfecto. Entonces, estamos en la interfaz y tenemos un apartado que dice aquí en la parte izquierda, un poco abajo, Huximikunapi. Y ahí hay un botoncito, le hacemos clic y vemos la presentación. Y luego aquí hay varias opciones, ¿no? Y hay un montón de idiomas aquí. En todos esos idiomas está traducido la Wikipedia en quechua. O sea, la interfaz de la Wikipedia en quechua. Eh, Hay Runashimi también. No lo he probado, la verdad. Vamos a ver. Aplicamos la configuración. Se actualiza la página y cambia un poquito. Igual esto les parece un poquito más familiar a algunos. Ok. Eh, y luego para cambiar otra vez el idioma, pues vamos otra vez a... Mira, aquí no se dice Hok Shimikunapi, aquí se dice Shuh Shimikunapi. Tal vez alguien de los participantes es más familiar con esta escritura. Shuj es como dicen en Quichua, en el norte, en Ecuador. Ujú. Ajá, ok. Ujú. Perfecto. Gracias por Pero me compartir. llama la Sí. atención que lo demás no está cambiado, ¿no? Haiku es una palabra bien cusqueña. Ujú. ¿Dónde te refieres? Arriba, arriba. Al inicio, aquí, Dice ¿no? Haiku Muyanki, pues esa es la Sí. versión ecuatoriana o más extendida sería Yaiku Muyanki. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Aquí, todo lo que se hace aquí es como la comunidad lo hacemos. Entonces, cuanto más gente envuelta esté en esto, pues más consenso, sí, podemos lograr un mayor consenso en todas las decisiones. Entonces, todo esto ha pasado por un proceso de decisiones, votaciones, propuestas y todo. Entonces, al final se decide por esto. Y algunas veces también uno puede editarlo, el administrador puede aceptarlo o no. Entonces, se puede hacer ese tipo de cosas. Yo lo voy a cambiar a Runasimi y voy a aplicar la configuración. Muy bien, entonces yo lo tengo aquí. Tengo una pregunta de Luz Melissa, que le sale un mensaje que tu dirección IP se encuentra dentro de un rango que se encuentra bloqueado en todas las wikis gestionadas por la Fundación Wikimedia. Vaya. Esto, a ver, Luz Melissa, ¿me puedes contar un poquito dónde estás, tu ubicación? Sí, turi Erwin Inyachu. Nyuha Ya. kani Memphis, Tennessee, Estados Unidos pi. Ah, ajá. Chaypi kaymanta yaykuyta munarani, chaymanta teléfonoywan yaykuyta munarani, manam atinchu. Parece que hay algo que no sé si es la protección de la computadora o es otro medio y también me sale como dice
está bloqueado o ha sido efectuado por John Colbert, Ok. metawikimedia.org. So, parece que no están dejando crear cuentas. Ok. Ok. Esto puede pasar porque, como les dije anteriormente, hay usuarios pues, que lo que hacen es construir un bot o un algoritmo que pueda editar todas las Wikipedias. Por ejemplo, en tiempos de elecciones y tal, los hackers utilizan este tipo de algoritmos para cambiar toda la información. Y de pronto aparece que todas las, por ejemplo, seguramente en alguna vez en alguna noticia ha aparecido que la Wikipedia dice esto, tal cosa de tal político. Alguien lo ha cambiado y lo ha hecho con un bot, o miles de artículos se han cambiado porque un bot lo ha hecho, un algoritmo lo ha hecho detrás. Entonces, y luego dicen, ah, vale, la mayoría de los hackers pues están en esta zona, o las ediciones más, que más afectan a la comunidad pues se hacen desde estas localidades. Solo se me ocurren estas respuestas. No sé exactamente por qué está bloqueado, pero puedes probar, o sea, ¿has probado con el teléfono o has probado con la computadora o con los dos? Con los dos, pero voy a probar con un PC que tiene Eh, ¿Sabes cuál es el problema? Porque si lo haces con el teléfono, pero si el teléfono está conectado a la línea móvil, no al Wi-Fi, Ujú. entonces igual te funciona, porque el Wi-Fi define, digamos, tu IP, entonces todos los dispositivos que estén conectados a tu Wi-Fi van a estar bloqueados. Oh, Kusaturai. Gracias por la información. Sí, sí, entonces coge mejor los datos de tu teléfono, de la compañía de teléfono, y yo creo que te va a dejar crear la cuenta. Kusa, Sulpai. Ujú. Ahí. Muy bien, entonces, ok, entonces tenemos la interfaz. ¿Alguno ha tenido problema en cambiar el idioma? ¿Lo explico otra vez? Nakapapas aling karon. Alguien, Kusa Daniel. Alguien Puni. Ajá, Kusa Joel. Ujú. Hinaka, ayudante purirism kai presentación. Imat Hamur Cushion. Ujú. Ok, entonces ahora tenemos algunas cositas interesantes, ¿no? Para facilitarnos. Sí, Sofi, se cambia a Runasimi. Sí, puedes cambiarlo a Runasimi, puedes cambiarlo al español o al inglés. Después puedes cambiarlo otra vez a Runasimi también. Sí, Runasimi se considera el quechua dentro